Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión no vamos a comenzar con nuestro habitual gráfico del Standard Poor's 500 en gráfico semanal, sino que lo vamos a ver sí en gráfico semanal, pero de un cruce forex, el dólar americano peso mexicano. Bien, simplemente quería mostrar un gráfico que evidentemente todo el mundo está muy pendiente en España, sobre todo aquellos que por ejemplo estéis en valores como BBVA y que ya sabéis que tiene una gran exposición a México, y evidentemente pues quería que echáramos un vistazo. Además, la comunidad internacional pues está un poco molesta, por no decir muy molesta, con los Estados Unidos, o más bien con su presidente Donald Trump, con ese polémico muro que quiere construir a lo largo de toda la frontera con la nación de México, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que podemos ver algo muy llamativo, ¿no? Fijaros, esta gran vela que nos recuerda mucho a nuestra vela efecto Brexit, como yo la denomino, pues aquí tenemos la vela efecto Trump con su victoria ante Hillary Clinton. Fijaros que gran subida, muy buena, pero no obstante el máximo de la vela efecto Trump pues está actuando como resistencia, y como podemos ver, aunque ha habido pequeños latigazos al alza, pues prácticamente no han conseguido cerrar mucho más allá del máximo de la vela efecto Trump. Esto ya no indicaba agotamiento, ya las mechas superiores ya empezaba a indicarnos aquí justamente el nivel de resistencia de dicha vela, que esto se iba a detener. Aquí lo podemos ver nuevamente. Aquí tenemos ya la semana en la que Donald Trump, el 20 de enero, bueno, pues ya juró su cargo como presidente de los Estados Unidos. Creo que es el número 45, me parece, creo que es el 45 si no me equivoco. Bueno, pues nos dejaba una vela, una estrella fugaz, y a continuación pues corrección. La estrella fugaz es una vela de giro bajista basándonos en vela japonesa, pero necesita confirmación. La confirmación tiene que ser por una siguiente vela que cierre por debajo del mínimo de la estrella fugaz. Aquí lo tenemos, una señal muy clara evidentemente de ese giro. Y bueno, pues esta semana volvía a caer también con bastante contundencia, acercándose quizás a ese nivel importantísimo que ahora tendría en el más estricto corto plazo, que sería los 20.15, que sería el nivel que, bueno, si hay ruptura pues muy posiblemente vayamos a los 19 pesos al cambio con respecto al dólar americano. Pero evidentemente, a pesar de la gran subida con efecto Brexit, hay que tener muy claro que aquí ya desde 2014 hemos tenido una apreciación del dólar frente al peso mexicano muy importante, que parece que ha pasado desapercibido. Parece que solamente la apreciación del dólar frente al peso mexicano ha llegado con la victoria de Donald Trump, ¿no? Y nos olvidamos de toda esta subida, nos estamos olvidando. Fijaros de dónde venía 2013, los mínimos por debajo de los 12 pesos con respecto al cambio con el dólar americano, insisto. Y fijaros 2014, a mediados del segundo semestre de 2014, el arranque alcista que ha tenido. El arranque que ha sido impresionante. Esto es lo único que ha hecho acelerar, pero como digo, prácticamente apenas los alcistas han conseguido cerrar en cierre semanal muy por encima de el máximo de la vela efecto Trump. Con lo cual, bueno, pues está volviendo las aguas a su cauce. Ya vemos una cierta relajación. Esto es importante sobre todo para las empresas que desde luego están ubicadas con importantes inversiones en México. Como comentaba, por ejemplo, tenemos a BBVA, tenemos a Resol, que desde luego pues evidentemente esto era un castigo bastante duro para ellos, y bueno, las cosas se están tranquilizando, pero que vuelvo a insistir, esta apreciación que tenemos aquí frente al peso mexicano, aquí no tenía nada que ver Donald Trump, y ni muchos pensaban que pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, echar toda la culpa a Donald Trump pues me parece, yo que sé, un poco malévolo, ¿no? Pasa como con el problema de Irán, ¿no? Ahora todo el mundo llamamos estos últimos días que si puede haber otro enfrentamiento con Irán. Vamos a ver, Estados Unidos tiene unas relaciones tensas con el Estado de Irán o con la nación iraní, pues prácticamente desde la revolución de los ayatolá, allá por el año 1979, cuando derrocaron al Shah de Irán, que no era más que un títere puesto por los Estados Unidos e Irán, que tramaron pues un golpe de Estado, evidentemente financiado por estos dos países, como ha solido ser muy habitual en todo Oriente Medio, ¿no? Si no estaban ellos era muy rarito, que lo mismo que en toda Latinoamérica.
sobre todo en los Estados Unidos, pero siempre los lacayos de los ingleses siempre están muy cerquita, ¿no? Lo que hace Estados Unidos, ya veréis como el perrito, su perrito faldero, el Reino Unido, va detrás, ¿no? Siempre lo que diga el amo, ahí van los ingleses detrás. Y bueno, pues con el derrocamiento del Shah, con la revolución de los ayatolá, como también se le conoce a la revolución iraní, bueno, pues la relación entre Estados Unidos y evidentemente Irán, pues prácticamente se deterioraron. La guerra que hubo luego posteriormente entre Irak e Irán, bueno, pues aún acrecentó esa enemistad. Irán era apoyada en su guerra contra Irak por la Unión Soviética, por la extinta Unión Soviética, y Irak, curiosamente, Saddam Hussein era un gran amigo y un gran aliado de los Estados Unidos. Como les suele ocurrir a los grandes aliados de los Estados Unidos, suelen tener un mal final. Se les suele ocurrir, no sé por qué. Ellos mismos lo ponen y ellos mismos luego lo quitan, ¿no? Una vez que a lo mejor alguno de estos pequeños dictadores se cree que puede juguetear con los Estados Unidos, pues les cortan las alas rápidamente, ¿no? Y bueno, ya sabemos todo el final que tuvo Saddam Hussein, ¿no? Con lo cual, pues ahí había una enemistad, pues prácticamente, como digo, de 1979, que no hay que olvidar que en esa revolución se asaltó precisamente la embajada de los Estados Unidos, ya que yo, bueno, hubo rehenes, digamos que la guardia revolucionaria los mantuvo cautivos por los diplomáticos, soldados que había allí en la embajada, simples trabajadores, funcionarios, y la verdad que fue una situación muy tensa. Además hubo un intento de rescate por parte de la Delta Force que acabó en un desastre, y bueno, hay una película de Chuck Norris, el famoso actor de artes marciales norteamericano, que se titula Delta Force, que bueno, que está basado precisamente en aquella operación que acabó en un desastre. Y bueno, pues prácticamente la relación ha sido muy tensa. Con Barack Obama se ha estado hablando continuamente de esa posibilidad de un enfrentamiento. Un enfrentamiento, es decir, que Trump ahora parece que es el malo, el malote de la historia, ¿no? Pero es que con Barack Obama había planes. Bueno, pero no con él. Ya con Bill Clinton. Con Bill Clinton había. Con George Bush. Estaban los planes, estaban ahí puestos sobre la mesa para atacar a Irán, ¿no? Y sobre todo, vamos, Israel, vamos, frotándose las manos, porque el mayor enemigo que tiene ahora mismo Israel se llama Irán. Acabando con Irán, Israel es el dueño de Oriente Medio. Hace y deshace. Y evidentemente ya sabemos que Israel, pues es, digamos que ese gran aliado que tiene los Estados Unidos, aunque, bueno, algunas veces tiene su rifirrafe, sobre todo ahora con Donald Trump, que no se sabe muy bien por dónde va, porque lo mismo ha criticado a la comunidad judía en Norteamérica, pero luego por otro lado pues les acaricia, les agasaja, con lo cual está jugando un doble juego que la verdad no, de momento no acabo de entenderlo muy bien. Uno hace sus cábalas, pero vamos a ver por dónde acaba eso. Dudo mucho yo que realmente los Estados Unidos se puedan desvincular de Israel. Es más, yo soy de los que opina que realmente los Estados Unidos son manejados por Israel, no al revés. Y no lo digo porque sea de Israel como un Estado, ¿no? Sino de los propios judíos que viven en Estados Unidos, que son los que realmente pues manejan todo el catarro económico de los Estados Unidos. Dudo muchísimo que vaya a haber esa desvinculación, más allá de algún que otro rifirrafe típico de ese perro que ladra mucho, que es Donald Trump, pero que creo que más allá de eso no va a suceder nada. Luego, pues claro, está la retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que tenía firmado con países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Chile, y bueno, pues esa retirada de la administración norteamericana, pues sí, prácticamente ha dejado fuera de lugar por todos estos países que he citado, en los más importantes entre ellos, y evidentemente pues muchos se preguntan, bueno, entonces ahora si este acuerdo de Transpacífico no está Estados Unidos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? O sea, sería como pensar en esa Unión Europea sin una Alemania o una Francia, ¿no? Incomprensible, ¿verdad? Pues bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Y claro, Donald Trump ha dicho, bueno, pues ahí tenéis a los chinos, ¿no? Los chinos, claro, se frotan las manos y dicen, jo, si nosotros ya teníamos también nuestro propio tratado del Pacífico firmado con otros países afines, ¿no? Con lo cual ahora pues China se frota las manos diciendo, bueno, venid para acá, que ahora me voy a convertir yo en el gran amo del Pacífico sin ningún problema, porque los americanos de momento con Donald Trump pues ya han regulado. Mirad que en la última semana con Barack Obama había habido una tensión máxima, todavía sigue estando esa tensión,
el mar de China meridional, donde bueno, pues hay un rifirrafe muy importante, ya como comentado en otros vídeos, por un tema de, bueno, pues siempre, como no, recursos naturales, recursos, petróleo, gas y todo eso, pues claro, la gente se mata y se lo están disputando. Y claro, allí el que manda ahora mismo, claro, países como Vietnam, Filipinas, poco puede, Taiwán, poco pueden reclamarle a China, ¿no? Y China dice, todo lo que hay aquí es mío. Japón intenta frenarle lo que puede, pero Japón, claro, si no está Estados Unidos detrás, pues bueno, no va a hacer nada, nada absolutamente, está desarmada. Japón, pues evidentemente con esta retirada extrapacífico, decía, ah, bueno, pues si primero vaya a pensar, primero los americanos, como dice Donald Trump, pues primero los japoneses. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues que no vamos a comprar más armamento. Mirad que últimamente, en los últimos años, Japón se había estado armando a un ritmo impresionante, como no se había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ante esa amenaza de Corea del Norte y ante, evidentemente, ese gran auge del dragón chino, ¿no? Y entonces, pues dicen, bueno, pues nosotros ahora vamos a construir nuestros aviones, vamos a construir nuestros barcos, vamos a construir nuestros fusiles y punto. Y vamos a desvincularnos, vamos a hacer lo mismo que está haciendo la administración Trump. Pero es curioso porque precisamente Japón, que tanto critica a Estados Unidos, bueno, en concreto a Donald Trump, con su política inmigratoria y su política de proteccionismo, bueno, Japón, sabéis que es un país muy complicado de entrar. Pone muchísimas trabas a las empresas extranjeras. Es el país occidental más digamos, conservador, más proteccionista, incluso para irte a trabajar allí te ponen muchísimas dificultades, tiene unas leyes draconianas de inmigración, con lo cual no sé por qué todo el mundo piensa en Trump como, bueno, el coco, y nadie habla de Japón. Y ya lo digo, no hay país democrático con unas leyes inmigratorias tan draconianas como las de Japón. Sin embargo, todo el mundo mira para otro lado. El problema de Irán lleva desde 1979, pero hombre, ahora Donald Trump es culpable también, ¿no? Que ahora le cae simpático pues Vladimir Putin. Bueno, ¿y por qué no le puede caer simpático Vladimir Putin? Yo soy europeo, soy español y simpatizo con Vladimir Putin. Claro que hay muchas cosas con las que disiento totalmente, pero si queremos construir una gran Europa, Rusia tiene que pertenecer, sí o sí. Aunque bueno, yo también no creo mucho en Europa. Últimamente, por ejemplo, también esta semana se hablaba de esa relación que, bueno, que es que la administración Trump no cree en esa comunidad europea, no cree en esa moneda que se llama euro. Pero, hijos míos, si llevan pues prácticamente a creación del euro, los economistas más importantes norteamericanos han estado en contra. Si yo tengo, bueno, aquí en las manos ahora mismo no, pero sí que lo he tenido muy cerca hace poco, antes de empezar con este vídeo, un libro del economista norteamericano Paul Krugman, precisamente, el que dice que no cree que tenga futuro el euro. Es curioso, ¿no tiene? Para ellos no creen. Hay especuladores como George Soros que no creen en el euro. Por hablar de un especulador, ¿no? Alguien que nos atañe, ¿no? Nadie cree, realmente, nadie cree en esa Unión Europea, esa Comunidad Europea, esa Europa de la que se habla. En Estados Unidos no se la cree, nadie. Bueno, yo como europeo reconozco, aquí no hay ninguna unidad, no. Aquí hay diferentes países con diferentes intereses y son los del centro norte de Europa los que gobiernan, los del sur, pues nos tenemos que joder. Hay una desigualdad totalmente impresionante. Luego, pues no quiero hablar, si ya es difícil ponernos de acuerdo entre los países que lo forman, pues si hablamos ya de regionalismos internos, como por ejemplo el español, pues ya para qué hablar de esa unidad europea cuando queremos desmembrar a España, ¿no? Como ocurre también con otros problemas como en el Reino Unido, lo hemos tenido con Escocia, o como podríamos tener en Francia con la isla de Córcega, o podríamos hablar incluso de Italia con la Liga Norte, ¿no? Es decir, toda una serie de países que también tendrían sus problemas y intentamos unir, pero a la vez que tenemos unos problemas internos que lo que pretende es todo lo contrario, desunión, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una serie de circunstancias que evidentemente, pues la verdad que se le está culpabilizando. Lo del muro no es algo nuevo, no es algo nuevo. Quizás es el único presidente que ha dicho a las claras si voy a construir un muro. Pero esto no es nuevo de Donald Trump. ¿Qué va? Esto ya los Bush ya lo hablaron. Ya lo hablaron y ya lo dejaron caer por ahí sobre los bosondas. Lo que pasa que evidentemente pues es un tema muy delicado, ¿no? Pensar que Israel tiene un muro, no tiene una vallita como la tenemos España y en Marruecos, ahí en Ceuta Melilla, no es una pequeña alhambra, ¿no? Ahí
Ahí tiene un muro de hormigón, ahí bien grueso, tienen torreta de vigilancia con soldados bien armados. Ahí, eso sí es un muro, eso sí es un muro. Pero eso no se critica, porque Israel, y a Israel no se le puede criticar, ¿no? Evidentemente. Así que bueno, tenemos toda esta serie de circunstancias que, como digo, realmente Trump, el único que es el payasete que se atreve a decir en voz alta lo que otros pues no se atreven o digamos que se maquilla. Pero ya digo, ninguno de estos problemas, el problema del peso, como lo estamos viendo, esto es anterior a Trump. El problema con Irán, vamos, desde 1979. Bueno, el problema del Pacífico, salida de estos Pacífico, ese tratado, pues sí que realmente, bueno, pues es un matacazo, pero es que ¿a quién ha estado beneficiando precisamente la política de Donald Trump? Es decir, muchos multimillonarios, grandes empresarios norteamericanos han criticado a Donald Trump abiertamente y sin embargo, vamos a ver cómo han estado subiendo sus valores con la llegada de Donald Trump. Ha estado subiendo disparado. Entonces, pues sí, tú dime tonto, pero dame pan, ¿no? Como se suele decir. Así que nos vamos ya al stand-up después de esta retaíla que he citado y perdonar un poco. Pero bueno, siempre hay que poner un poco de situación, algunos conceptos que de la que la gente habla y muchas veces, pues la verdad que hay que entender realmente de dónde procede, cuál es el origen y no simplemente pues hablar por hablar o poner como ese malino al señor Trump cuando que reconozco, Trump es un peligro, es una amenaza para la estabilidad, pero reconozco que no dice nada nuevo, ¿no? Yo creo que si por Ronald Reagan hubiera sido, pues habría estado en una tercera guerra mundial. El único país del mundo que ha utilizado armas nucleares ha sido Estados Unidos. No fue el coco llamado Unión Soviética, ¿no? Los soviéticos no lo utilizaron, fueron los americanos. Y no lo utilizaron solamente en Hiroshima, también lo utilizaron en Nagasaki, les recuerdo, ¿no? Así que lecciones de moralidad tienen que dar la mínima, la justa. Eso sí, Europa le debe muchísimo, por supuesto, por supuesto. Hoy día yo no hablo alemán gracias a los norteamericanos, o no hablo ruso gracias a los norteamericanos. Y eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero problemas como por ejemplo el de la OTAN, cuando Obama ya lo estaba diciendo, es insostenible una situación en la que Estados Unidos pone el dinero, pone a los soldados, son los que van a regresar en bolsas negras, y mientras Europa ahí cruzada de brazos en su hamaca, disfrutando de la protección de Estados Unidos sin poner un duro. Y oye, si tenemos que mandar tropas, a excepción de Reino Unido, como siempre he dicho, que eso va a estar en primera línea con Estados Unidos, el resto a la retaguardia, y a ver si podemos pillar unas migajas, pero eso de exponernos nosotros no, que se pongan los americanos, ¿no? Entonces yo lo entiendo, que realmente llegue un momento en que Estados Unidos diga, esto es insostenible. Y Barack Obama ya había, y su administración estaban bastante molestos con los países europeos, porque realmente es que no estaban haciendo las aportaciones debidas y Estados Unidos estaba llevando unas cargas muy importantes. Así que aquí tenemos el Standard Poor's 500 cerrando los 2.297 puntos, marcando, bueno, una subida semanal de 0,12%, bueno, una subida ligera, más o menos tabla, se puede decir, es muy pequeñita, pero bueno, ahí está, nuevamente, con un máximo en los 2.298,31 y un mínimo en los 2.268,21. La semana pasada les recuerdo que marcaba un máximo histórico en los 2.300 puntos, es decir, que estamos en máximo histórico ahora mismo. Vemos cómo se está ajustando muy bien a una línea de tendencia que había roto con la corrección que tuvo durante el verano, a mediados del verano de 2016, y vemos cómo se ha ido apoyando conforme iba subiendo muy bien. Seguramente cuando llegue algún tipo de ruptura pues podamos ver algún movimiento buscando la siguiente línea de tendencia que marca este mínimo con el mínimo de la corrección que empezó, como digo, a mediados del verano de 2016, que estaría ligeramente por debajo de 2.200 puntos. Pero no hay que olvidar que si cogemos todo el movimiento alcista basando en Fibonacci, una corrección del 38% podría llegar a los 2.114 puntos. A este nivel, 2.114 puntos. La verdad que, bueno, muchos pueden pensar, una corrección importante, pero es que también lo que ha estado subiendo, es decir, estábamos hablando de 1.800 puntos mínimo de 2016 a cerrar pues esta semana pasada, o esta semana mismo, cerré en 2.297 puntos, prácticamente en los 2.300 puntos, pues que queramos, una subida muy importante y no había una corrección como Dios mande. Sí, la de este verano pues fue importantilla con respecto a este primer movimiento impulsivo que vemos aquí, que sí hizo una corrección llamativa,
casi de un 61,8%, pero realmente no había una corrección lo suficientemente importante como debería ser menester, ¿no? Pero bueno, si la tendencia alcista, hay que estar posicionado al alza. Otra cosa es que consideremos que ahora mismo es el momento de comprar, ¿no? A nosotros nos da igual porque básicamente ya la semana pasada alcanzamos nuestro objetivo por ese segundo impulso Fibonacci en esos 2284 puntos. Y ya como dije, una vez que tengamos razón, nos da igual si quiere subir o quiere caer, que caiga, que nos muestre una nueva señal y a ver si podemos posicionarnos bien corto o bien mantener alguna posición larga, ¿no? Pero ahora mismo es el momento de, pues, de tener cuidado, como ya comentaba en el anterior vídeo, pues de ir ajustando estos lots y bueno, por lo menos yo en mi forma de entender el tema de la inversión, desde luego ajusto y no me arriesgo, me gusta disfrutar y no pensar que pueda haber una corrección y se pueda llevar por delante pues evidentemente gran parte de mi beneficio, sobre todo en valores de nada 100, que es donde más suelo estar centrado, con lo cual pues evidentemente ahora mismo pues eso, tendencia alcista muy cara. Pues sí, para mí está muy cara, pero habrá quien opinará que no lo está, ¿no? Y que sigo opinando que debería haber una corrección, pero si no llega, pues no llega. Así son las cosas. Aquí tenemos el Nasdaq 100. Bueno, pues el Nasdaq 100 también muy bien, como el Standard & Poor's empezó la semana con caída, algo que evidentemente a Europa le sentó muy mal, muy mal. Obviamente, no están tan fuertes como los índices norteamericanos. Ya la semana pasada también el Nasdaq 100 marcaba otro nuevo máximo histórico. Esta semana cerraba los 5.161 y si decíamos que el Standard & Poor's cerraba con una subida de un 0,12%, el Nasdaq 100 se deja un 0,12%, ¿no? Así que bueno, los dos índices podemos decir que están en tabla. Se ha movido un mínimo en los 5.086,33 y un máximo en los 5.165,47, con lo cual bueno, pues sigue estando muy bien el nivel ahí a las puertas de esos 5.200 puntos. Lo alcanzará, no lo alcanzará, eso no nos daba igual. Ya alcanzábamos nuestro objetivo propuesto por ruptura del movimiento lateral la semana pasada, alcanzar los 5.138 puntos y bueno, si quiere llegar a los 5.200, quiere volverse a un nivel de soporte que fue la antigua resistencia al movimiento lateral en esos 4.897 o podríamos hablar 4.900 puntos, pues bueno, y si tiene que llegar quizás a un punto más clave que podría estar sobre alrededor de esos 4.650 puntos, 4.660, pues estaría también fantástico, sería una buena corrección yendo más o menos a buscar, como vemos, voy a ampliarla esta línea, ahí, uy, lo he visto, tenía dos dibujadas ahí. Vemos esta línea, con lo cual ahora mismo la línea de tendencia justamente estaría en esa zona de esos 4.660 puntos, ¿no? Sería una buena corrección, sería bueno para la gente que quiera entrar, porque yo considero que está ahora muy cara, pero yo insisto, mientras la tendencia alcista, esto puede seguir subiendo. Otra cosa ¿es el momento de entrar? Bueno, pues ya eso ya es lo que tenemos que pensar. Para mí ya creo que ha subido suficiente y es el momento más bien ya de esperar a alguna corrección más que otra cosa. Pero como digo, podemos ver un ataque la semana próxima a los 5.200 puntos sin ningún tipo de problema, ¿no? Después de esta semana, que sobre todo con los resultados que presenta Estados Unidos positivos, pues evidentemente pues sigue dando bastante confianza, ¿no? Vamos a ver que sobre todo la apertura del lunes en los mercados asiáticos, que bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero vamos a ver, sería una primera señal de si quizás podríamos ver los 5.200 puntos en el Nasdaq, que bueno, pues lo tiene muy cerquita y una semana positivo, pues evidentemente, como lo tenga la semana positiva, los 5.200, si no lo alcanza, pues va a ser por muy poco, por muy poco. Pero la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista, ¿no? Como siempre suelo recomendar siempre, es aprovechar tendencia alcista en correcciones para entrar, posicionarnos largos, ¿no? Ese siempre es mi consejo. Bueno, aquí tenemos el Bovespa, nos hemos ido ya a Brasil. Bueno, Brasil procedía de un movimiento en ese canal bajista, hubo esa ruptura, nos fuimos para arriba, marcando dos objetivos, uno por un impulso de Fibonacci en los 71.343 y otro por ruptura del canal bajista en los 76.600 puntos, ¿no? De momento pues lo había estado haciendo muy bien, esta semana sí que, bueno, pues ha tenido una pequeña pérdida de un 1,64%, evidentemente pues la situación pues esta semana ha sido de bastante inestabilidad, no obstante, voy a dar un poco más de zoom, pues ha recuperado una pequeña parte, bueno, ha perdido ligeramente, muy ligeramente el nivel 65.000 puntos, pero los tiene ahí, está ahí todavía a tiro, no hay que olvidar que lo está haciendo muy bien, ya la semana pasada volvió a marcar un nuevo máximo de este 2017 y
incluso al cierre, perdiendo un 1,64%. A cierre de esta semana, el Bovespa en este 2017 se embolsa una subida de un 7,85%. Un 7,85%. Increíble, ¿no? Una pasada, ¿no? Ya el año pasado, todos los que me seguí, pues desde 2016, sabéis que esto era nuestro Ferrari. Nuestro Ferrari, que el único así que intentaba seguirle, pues era el FTSE 100, el índice inglés. Pero el resto, pues evidentemente ni el Standard & Poor's ni en nada podía compararse con lo que está moviendo directamente aquí el Bovespa, como estaba subiendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fijaros que él realmente ha hecho muy buena subida, ha estado 5 semanas consecutivas con cierre ascendente, y bueno, el único pequeño tropiezo ahora mismo, pero bueno, ante una semana de inestabilidad, ¿no? Inestabilidad con todo el mundo que está con la mosca detrás de la oreja pensando que puede llegar la corrección, y todo el mundo pues está inquieto a ver lo que pasa o deja de ocurrir, ¿no? Y con este de Donald Trump, que como comentaba ya anteriormente en ese largo discurso que he estado dando, pues evidentemente pues no tranquiliza ciertos mercados, ¿no? Evidentemente estamos viendo que los índices norteamericanos pues van a lo suyo, ya lo vengo insistiendo en 2016, que a ellos les da igual, ¿no? A ellos están muy a gusto, están ganando dinero, y bueno, pues aquí el Bovespa pues clarísimamente pues tiene una tendencia alcista, formada con máximos y mínimos ascendentes perfectamente. Este también es un gráfico muy de libro de análisis, porque es perfecto de seguir para un analista, para cualquier trader especulador, basándose simplemente en análisis técnico. Pero como ya comentaba anteriormente con el cruce forex del dólar americano, el peso mexicano, no siempre es así de clarísimo. Ojalá, ¿no? Ojalá fueran todos los gráficos igual de perfectos de seguir, ¿no? Y sobre todo una vez que ha sucedido, ¿no? Porque claro, cuando estamos en el mercado las cosas no las vemos tan claras como cuando ya han sucedido, ¿no? Siempre el pasado, es más fácil hablar del pasado que de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque nos basamos pues en conjeturas, ¿no? Pero no obstante, sigue estando muy bien, la tendencia clarísimamente alcista, y no podemos decir que porque hemos tenido ahora mismo un pequeño retroceso, pues vamos a pensar ya que estamos ante, bueno, pues el fin de la tendencia alcista. Que evidentemente tendría que corregir, pues este sí que es un índice que ya lo vengo advirtiendo de 2016, que debería de haber hecho una buena corrección, porque ha sido impresionante. Porque mirar que estaba en los mínimos de 2016 sobre esos 37.000 puntos, y bueno, pues la semana pasada estaba en los 66.000 puntos. De 37.000 a cerrar la semana pasada en 66.000 puntos. Una auténtica barbaridad lo que ha subido, ¿no? Y así correcciones, pues tampoco es muy importante lo que ha estado realizando. Pero sí, muy buenas, perfectas, como digo, para ser seguidas por cualquier especulador o inversor que utilice el análisis técnico, porque es fabuloso, ¿no? La secuencia, y nos deja clarísimamente por niveles de stop loss, como por ejemplo aquí lo tengo marcado, que sería el nivel, lo tengo aquí anotado en mi chuleta que tengo delante, sería ese mínimo, sería los 56.828 puntos, que mientras no lo pierda, pues bueno, la secuencia sigue siendo de momento alcista hasta que no muestre señales de agotamiento, pues la tendencia es clarísima. Aquí no hay nada que negar. Vámonos a Asia, vámonos al Hansen, el índice de Hong Kong. Y bueno, pues aquí en la ciudad de las artes marciales, del Kung Fu, de las míticas películas de Kung Fu, ¿no? Y con ese Bruce Lee, ese mítico Bruce Lee. Bueno, pues tenemos pues esa secuencia que teníamos alcista, veíamos una corrección justamente desde el nivel de línea de tendencia alcista que nos viene acompañando en el medio plazo, surgía un rebote, y bueno, pues aquí tenemos ya la semana pasada muy buena subida, rompiendo niveles de stop loss, como ya comentaba en el vídeo, y esta semana pues evidentemente pues esas indecisiones pues prácticamente nos dejan una vela pues un poco de indecisión. Bueno, tampoco en nada del otro mundo, cerraba los 23.125 puntos, y bueno, se ha dejado un 1,01%, es decir, un 1%, tampoco es gran cosa, y sobre todo con una semana que al principio, sobre ese lunes y ese martes, pues todo pintaba muy mal, todo parecía, o por lo menos medios de comunicación pintaban que esto, y muchos analistas ya veían ya un colapso, pero bueno, finalmente pues nuevamente Estados Unidos, con una auténtica ametralladora de noticias buenas macro, pues daba la vuelta a esa situación engorrosa. Pero como sigo insistiendo, correcciones tiene que haber, la ha habido y las habrá, ¿no? Tanto en tendencia alcista como bajista. Así que no obstante, bueno, sigue estando bien la situación. Vamos a ver si simplemente hace una pausa, como ya comentaba en anteriores vídeos, para reactivar la tendencia principal alcista, pues necesitamos que cierre en gráfico semanal, que es lo que vamos a exigir, por encima de 24.355,
que es el máximo de todo este movimiento alcista, y aquí hemos tenido una corrección y ahora mismo pues estamos nuevamente en ese momento que vamos a ver si es un simple rebote, porque sería un simple rebote si no es capaz de superar los 24.355. Si lo supera, reactivación. Si no lo supera, es un simple rebote que lo único que va a formar es un máximo descendente, ¿no? Y entonces nuevamente veríamos la reanudación de la tendencia de corto plazo que hemos tenido bajista. Y ahora mismo, por el más estricto corto plazo, estaríamos hablando de un rebote. Pero como digo, si superamos los 24.355, reactivamos la tendencia principal, que sigue siendo claramente pues alcista, tal y como nos muestra la línea de tendencia. Vámonos a Japón. Bueno, en Japón, que están súper cabreados con Donald Trump. Bueno, pues esta semana pues esta semana se nos venía abajo. Esta semana pues sí que ha sufrido un varapalo importante, cerraba con una pérdida de un 2,82%, cerrando en esos 18.918, marcando un mínimo en los 18.830 y un máximo en los 19.390. A lo largo de este año es el único de todos los índices que estamos analizando que está en negativo, el único, con una pérdida anual de un 1,03%. El resto está en tono alcista. Bovespa, como decía, un 7,85%. El Nasdaq, un 6%. El Hansen, que hemos visto anteriormente, lleva ya a pesar de este pequeño traspié, un pequeño traspié, al fin de cuentas un 1%, lleva una subida de un 5,11%, con lo cual evidentemente estamos hablando de índices muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que tenemos un varapalo, pero yo en principio, mientras no perdiera el mínimo de esta pauta que tenemos aquí de martillo, pero como ya os digo, este martillo no hay que hacerle caso porque realmente aquí lo que tenemos, me vais a permitir un momento, ¿veis? Es un movimiento lateral, aquí tuvimos una ruptura, falsa ruptura, vimos recuperación, con lo cual, bueno, sí, salvaba ese movimiento que vemos de consolidación que esta semana nuevamente otra vez vuelve a amenazar la situación con irse hacia abajo y a buscar el nivel más importante que tiene de soporte el Nikkei, que son esa zona de los 17.626 puntos, ¿no? Es el nivel clave, que fue nivel de resistencia durante todo el 2016 y lo vimos también actuando como soporte durante 2015, con lo cual, pues evidentemente en gráfico semanal nos está indicando un nivel muy importante, una zona muy importante de soporte, que en caso que perdamos el mínimo de esta pauta de martillo, pues posiblemente lo voy a decir, ese mínimo, que sería pues vamos a ver, 18.650. Perdiendo 18.650 puntos, pues lo lógico, entre comillas, porque como ya os digo, esto de los mercados, lógica no suele haber habitualmente, pues sería que fuera a buscar pues ese soporte importantísimo que son los 17.626 puntos. Vámonos a Europa con el DAX 30. Bueno, pues el DAX 30, bueno, cerraba en 11.651, bueno, 11.652 puntos, recuperaba parte de lo perdido, también esta semana se venía a plomo, pero nuevamente, bueno, nuevamente los 11.500 puntos se le atraganta a los bajistas, claro, con las noticias como ya he mencionado anteriormente de que procedía de Estados Unidos, pues bueno, pues se daba la vuelta y recuperaba parte de lo perdido, casi el 50% o el 50% recuperaba, bueno, pues de momento se queda en un susto de momento, se queda en un susto, bueno, se deja un 1,38% semanal, con un mínimo en 11.535 y un máximo en 11.792. Bueno, vuelvo a insistir, el problema que está teniendo, estamos viendo, y sobre todo ya lo mencionaba en anteriores vídeos, que era un cachondeo, ¿no? Por ejemplo, ver cómo continuamente se estrellaban con los 600, 11.600 puntos, se iban a 11.500, volvían a 11.600, en intradía era un cachondeo, ¿no? Y bueno, ya la semana pasada sí que veíamos un poco de movimiento, alcanzando quien iba a suponer los 11.800, teniendo muy cerquita los 12.000 puntos, que debería ser el paso previo, o quizá el tanteo que debería de haber hecho, pero bueno, debido evidentemente nuevamente al señor Donald Trump, pues la semana comenzaba con fuertes caídas y evidentemente pues bueno, demasiado es que ha salvado gran parte de la pérdida, pero sobre todo muy importante, respetando 11.500. Yo creo que si pierde 11.500 puntos ahí sí que vamos a ver una situación más delicada, y sobre todo cuanto más cierre por debajo de 11.500, mayor gravedad tendrá la situación, y entonces sí que ya habría que ponernos a pensar en una visita a un nivel importante en gráfico semanal de soporte, como serían los 10.800 puntos. Pero mientras aguanto 12.500 puntos,
podemos confiar a ver si es capaz de tirar y sobre todo a ver si es capaz de alcanzar esos 12.000 puntos. Y oye, si se fuera a 12.386 puntos, los máximos de 2015, bueno, ya estaríamos hablando de otros niveles, ya estaríamos hablando de máximo histórico, sería una pasada. Pero bueno, esto va a depender mucho de lo que haga Estados Unidos, porque como Estados Unidos vuelva otra vez a toser, pues en Europa pues nos vamos a refiar, como ya vengo reiterando durante muchísimos vídeos. Así que de momento un pequeño susto, nada más. Y como digo, yo creo que habría que vigilar los 11.500 puntos. Los 11.500 puntos hay que vigilarlo y sobre todo en gráfico semanal, que sí que estamos viendo ataques por debajo de 11.500 o quedando prácticamente ahí a ras, pero sin embargo no vemos como los bajistas todavía no son capaces de conseguir un cierre por debajo de 11.500. Por tanto, para mí sería un nivel muy a tener en cuenta. Vámonos al FTSE 100, el índice británico. Bueno, pues aquí más de lo mismo, más de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Tampoco ha habido cambios muy significativos. Evidentemente, caída importante tuvo. Bueno, pero aquí nuevamente te vuelve a llamar la atención la recuperación. El FTSE acaba cerrando en positivo, un 0,05%. verde. Realmente podríamos hablar prácticamente de una tabla, ¿no? Pero un 0,05% en verde, ¿no? La verdad que ha hecho una recuperación muy buena. Lo veíamos ahí deteniéndose, quizás el nivel clave aquí son los 7.100 puntos. 7.100 puntos sería el nivel a vigilar, perdón, en el más estricto corto plazo, porque claro, aquí en esta situación pues que ya fue a nivel de resistencia en esta zona de aquí, esta zona actuó de resistencia los 7.100 puntos, ahora podríamos ver si es capaz de actuar como soporte o quizás necesite irse a una zona más importante que ya conocéis todos, que es esa zona de resistencia que actualmente en esta situación debería de actuar como soporte, o al menos teóricamente, que sería esa zona de 6.780, 6.874, que ya podemos comprobar como en 2013 pues fue una zona reiterada de resistencia. Aquí tuvimos esa ruptura, se nos vino abajo con la devaluación del yuan, como ya tantas veces retirado, aquí en rifirrafe, que si nos vamos arriba, que si nos vamos abajo, con lo cual es un nivel para mí muy importante a vigilar, ¿no? Semanas atrás, ¿quién iba a hacer? Bueno, ya un par de meses atrás ya hablamos de ese nivel importante que manifestaba el FTSE y era el nivel de soporte de los 6.700 puntos, que estaba actuando muy bien. Aquí estamos encontrando un suelo muy bien a lo largo de 2016. Aquí hizo ese suelo y ha sido pues la lanzadera para el ataque alcista, que bueno, pues también que vamos a decir, si es que hace apenas nada pues marcaban nuevamente pues ahí niveles de máximo histórico. Es que estamos en unos niveles que bueno, que es que ya quisiéramos nosotros los españoles al menos, respecto a mis paisanos, tenés al IBEX 35 en máximo histórico, que incluso con ese cierre en esos 7.188 puntos, bueno, pues lo estamos viendo por encima de los máximos de 2015, ¿quién le iba a decir? Al IBEX 35 le queda mucho para ver algo así, ¿no? Todavía, y no os quiero contar ya para estar en niveles de máximo histórico, así que en principio bien, y nuevamente vuelvo a insistir, me llama mucho la atención pues las mechas inferiores. Fijaros las mechas inferiores, ya la semana pasada ya os dije, os fijaréis, era llamativo y esta semana vuelve a ser llamativo, ¿no? Con lo cual desde luego están manteniendo muy a raya a los bajistas y de momento no hay mucha intención, a pesar de tener aquí, como ya os comentaba anteriormente, un patrón de envolvente bajista muy justita. La cosa se ha dicho, ya lo dije en su momento, muy justita, pero que bueno, que está ahí. Pero con la vela japonesa, pues nunca se sabe, ¿no? Por desgracia no es como los patrones chartistas, donde más o menos pues nos pueden dar un nivel objetivo, pero aquí tampoco nos podemos fiar mucho, porque sabemos punto de entrada donde deberíamos colocar nuestros stop loss, pero no sabemos realmente, más allá de esas tácticas de guerrillas que os he enseñado a aquellos que hayáis seguido el curso totalmente gratuito de velas japonesas que pondréis a encontrar en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, que os llevará al curso de vela japonesa, pues ya hablabas de esas tácticas de guerrilla que sirven sobre todo en intradía, se utilizan mucho. Gráficos semanales, la verdad que yo nunca lo he utilizado, pero sí en gráficos intradiarios pues ya lo he manifestado muchas veces que se suelen utilizar y que bueno, el que quiera conocerlo pues simplemente pues que vaya a dicha línea y aprenda un poquito, ¿no? Y ya conocerá esas tácticas de guerrilla que mostraba. Así que en principio pues bien, yo creo que aquí hay que vigilar los 7.100 puntos.
que es el nivel clave. Como digo, aquí fue nivel clave durante 2016 como resistencia, y bueno, pues ahora tenemos 2017 actuando como soporte. Si aguanto 7100, se mantiene arriba. Si pierde 7100, nos vamos abajo. Y evidentemente, pues como digo, tenemos esa zona de soporte, aunque para mí, si tengo que coger un nivel interesante, pues evidentemente, y viendo sobre todo, viendo lo que ha ocurrido en el pasado más reciente, sería la cota de 6.700 puntos. Vámonos a la Stoxx 600 y ya concluimos pues nuestro repaso de índice europeo. Bueno, pues susto, vemos aquí la mecha cerrando en 364, hay vuelta hacia arriba. Bueno, pues el Stoxx 600 se cede un 0,63%, marcando un mínimo los 361,12 y un máximo 365,90, pero de momento, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues se lo dibujo, si alguno lo sabe. Podré pensarlo mientras lo dibujo. Es un rectángulo. Es decir, es un movimiento de consolidación, lo que tenemos ahora mismo. Movimiento de consolidación. ¿Y qué es lo llamativo aquí? Pues lo llamativo son los 360 puntos. Ese es el nivel que en el más estricto corto plazo tenemos que vigilar. Si pierde los 360, ¿cuál será el siguiente nivel de soporte? Pues lo tiene muy cerquita, ¿no? Aunque evidentemente pues es una caída, nos puede llevar un 3-4%, que serían los 350 puntos. 350 puntos, como podemos ver, a lo largo de 2016 fue nivel importante de resistencia. 2015 nivel de soporte. 2014 nivel de resistencia 350, nivel importantísimo. Ese es un nivel importante si pierde los 360. Y es lo lógico, o lo que yo como analista técnico, pues diría que sería quizás el nivel a donde debería de irse por lógica entre comillas, a esos 350 si pierde los 360. Bueno, ya hemos hecho nuestra evolución. Vamos a ver, así de pasar rápida, el Dow Jones Industrial y el de transportes. Vemos ahí cómo cierra el industrial manteniendo los 20.000 puntos. Fijaros cómo recupera, vuelta y se va hacia arriba. Aquí en esta figura que tenemos aquí podríamos hablar de martillo, hombre colgado. Lo importante es que está manteniendo, había un movimiento ahí de consolidación frente a esos 20.000 puntos, pero ya llevamos 2 semanitas que está aguantando ahí ligeramente por encima de 20.000, pero aguanta, está en niveles de máximo histórico nuevamente. Atrás ya dejamos ese segundo objetivo por ese impulso de Fibonacci, ese segundo. Y bueno, y aquí sí que es el más llamativo y el que me tiene un poco así, que me gustaría, hombre, me gustaría que se confirmara, ¿no? Bueno, y es aquí, tendencia, tenemos una cresta, tenemos un mínimo, tenemos una segunda cresta. ¿Qué podríamos tener aquí? Bueno, en principio podríamos tener un doble techo, sería un doble techo maravilloso. Mirad, aquí ya tuvimos un doble techo, incluso aquí, pero lo que pasa es que aquí ya era una formación chartista, ¿no? Esto ya es una trompeta. Pero aquí tenemos un doble techo fabuloso, de libro, movimiento alcista, vertical, como me gusta, cuanto más vertical mejor, porque luego la hostia es grandísima, ¿no? Suele ser también bastante proporcional. Vemos que se forma ese doble techo y se nos viene abajo, alcanzando su objetivo teórico perfectamente, y aquí lo volvemos a ver. Pero claro, que nadie se piense y se ponga ahora corto, porque estoy hablando de un posible doble techo. Doble techo sin confirmación, no hay doble techo. ¿Por qué? Porque podríamos tener un movimiento lateral, porque puede nuevamente que veamos al Dow Jones de transporte irse hacia los 9.000 puntos, de los 9.000 rebotar nuevamente e irse a los 9.450 puntos. ¿Entendido? Irse nuevamente pues a máximos, ¿no? Con lo cual tendremos ya movimientos quizá dentro de un movimiento lateral. Cuidadito, porque muchas veces creemos estar ante un doble suelo o un doble techo. Queremos ser más listos que el mercado, abrimos posición corta si creemos que estamos ante un doble techo, o posición larga si creemos que estamos ante un doble suelo, pero todo movimiento lateral comienza, si viene de una tendencia alcista, un movimiento lateral comenzará siendo un doble techo. Y si la tendencia es bajista, ese doble suelo puede ser el inicio de un movimiento lateral. Por tanto, ¿qué debemos exigir para realmente asegurarnos dentro de las probabilidades, que evidentemente estarán muy por encima del 50%, 60 y tantos por ciento, 70%, bueno, pues sería un cierre semanal
por debajo de los 9.000 puntos. Por debajo de 9.000 puntos, cierre semanal, nos mostraría una señal de confirmación. Ya sí que la cosa podría empezar a pintar más, y ahora sí que podríamos ya empezar a elucubrar con la idea de una corrección que evidentemente pues asolaría pues todos los índices a nivel global, ¿no? Y sería esa esperada corrección que no sabemos si, bueno, yo no creo que vaya a ser una cosa. El otro mundo cuando llegue, sí que evidentemente tiene que llegar, pero tampoco nos vayamos a asustar y a pensar que es que esto va a ser como lo que sucedió en el 2007, ¿no? O quizás lo que sucedió precisamente este 2015, ¿no? Con esa devaluación del yuan. No, de momento no hay algo, quizás una noticia, debería ser una noticia bastante fuerte para que hubiera una corrección importantísima, ¿no? Yo como digo, corrección, la habrá. ¿Cuándo? No lo sé, eso no se sabe. Y ya por último, ya que estamos viendo ahí, vamos a ver, me vais a permitir y ya vamos a terminar muy rapidito. Quiero que veáis el Standard Poor's 500, para que quede bien clarísimo. Este es el Standard Poor's 500 en gráfico mensual. No está en escala logarítmica, está en gráfica lineal aritmética, para que lo veáis mejor. No tengáis mucha duda. Mirad todo el movimiento alcista de 2009. Esto es bestial. Esto es bestial lo que ha hecho el Standard Poor's 500. Tendencia alcista. ¿Aquí alguien tiene duda? Cuando yo veo esta gran subida, ¿qué es lo que pienso? Joder, es que aquí tiene que haber una caída de AUPA. Pero si sigue subiendo, ¿qué vamos a decir? Yo como siempre digo, si la tendencia alcista no muestra señales de debilitamiento, no hemos iniciado una corrección que profundice más allá de una semana, pues evidentemente hay que seguir diciéndolo. La tendencia es clarísimamente alcista. Vamos a ver el IBEX 35. Hoy nuestro IBEX, el índice español, pues bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros que aquí está el máximo que nos marcaba esos 16.000 puntos, el IBEX 35, índice de referencia español. Y esto era cuando la burbuja estalló financiera e inmobiliaria. Y bueno, pues estamos en los 9.462. Vámonos a Asia, vámonos a Nikkei. Mirar, aquí está el crash de finales de los 90, de finales de los 80, perdón. Aquí hubo un estallido inmobiliario. Esto fue un estallido inmobiliario. Repercutió poco. Yo me acuerdo por aquella época el sector constructor aquí se vio un poco con el grifo cerrado. Aunque realmente Japón no era, digamos, sí que desde luego era en ese momento la segunda economía del mundo, pero no fue digamos que un parón muy grave, ¿no? Sí que hubo caídas en la bolsa, y fue precisamente con esta caída a finales del 80, que vemos como fue, digo, el estallido de burbuja del ladrillo allí. Y bueno, pues fijaros dónde está 18.918. Mira dónde estaba su máximo. Pues prácticamente ahí cerca de los 40.000 puntos, ¿no? Simplemente era mostrar esto. Así que ahí queda. Así que bueno, perdonad la retaíla del principio, pero es que creo que era fundamental pues poner algunos puntos de incisión en temas que bueno, que estamos hablando todos los días, viendo las noticias y que evidentemente afectan a los mercados, y hay que saber pues ciertas razones y ver si realmente qué implicación tiene solamente si ha sido Donald Trump o realmente esto ya viene de largo. Y evidentemente todo lo que estamos viendo con Donald Trump, bueno, Donald Trump es el vocero, es el payaso que utilizan los inteligentes. Venga, tú di lo que nosotros no vamos a decir públicamente, pero evidentemente todo lo que he dicho lo podéis consultar pues en Google perfectamente. Vais al oráculo de Delfos. Bueno, antiguamente iban al oráculo de Delfos allí en Grecia, y aquí lo que hacemos en nuestro oráculo se llama Google, y todo lo que os he dicho ahí lo vais a tener. No me he inventado absolutamente nada nuevo, ¿no? Es decir, que estos problemas ya vienen de muy de lejos, simplemente pues que evidentemente pues hay por una vez un presidente bastante polémico. Bueno, habíamos tenido esa etapa con Bill Clinton, pero ya algunos ya han olvidado la época de Bush y de Reagan. Claro, de Reagan ya muchos no se acuerdan. Yo también era un chiquillo, la verdad. Pero yo me acuerdo desde luego que mucha gente temía a Ronald Reagan. Mucha gente le tenía mucho miedo porque el tío era un probelicista, ¿no? Así que bueno, aquí os dejo. Espero que bueno, pues haya sido útil este vídeo, y si ha sido así, pues agradecería, como siempre os digo, que le pulsarais al me gusta, decía el dedo arriba. Si podéis compartir en vuestras redes sociales, pues perfecto.